Me da muchísimo gusto saludarte, querido Eduardo Osuna, director general y vicepresidente del BBVA México. ¿Cómo estás, amigo? Querido David, siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias a Dios, todo muy bien y siempre a tus órdenes. Oye, tuviste un par de días de muchas asambleas, ¿no? Sí, correcto. Tuvimos aquí el Consejo Global de BBVA y además coincide con una reunión nacional de consejeros. Entonces ellos vinieron a sesionar el Consejo Global para también estar presentes en la reunión de consejeros regionales que la tuvimos el día de ayer, una reunión muy potente en términos del número de empresarios mexicanos. Y luego hoy tuvimos realmente la sesión del Consejo Global en México, que ocurre una vez cada 2 años en México, porque van rotando los diferentes países donde opera el BBVA. Oye, ¿y cómo ve el BBVA Mundial a México? ¿Cómo ven las cosas? Porque a veces desde fuera se ven diferentes de cómo se ven desde adentro, ¿no? Completamente, sobre todo cuando haces una comparativa entre los diferentes países, pues te deja ver un poco las ventajas relativas entre uno y otro. Y yo te diría que, bueno, si bien de corto plazo, y lo describías en tu entrada, pues México tiene por delante unos meses, quizá 18, 24 meses de incertidumbre, los aranceles, el Tratado de Comercio y la renegociación, y luego también qué va a ocurrir con la reforma del Poder Judicial en términos de, al final, qué termina pasando con la impartición de justicia. Pero quitando esa volatilidad, que incluso la parte arancelaria lo es para el resto de los países, México en el mediano y largo plazo se ve como una gran oportunidad de inversión en donde México deberá seguir integrándose de manera muy fuerte hacia Estados Unidos y hacia Canadá. O sea, todo Norteamérica tiene mucho sentido el bloque. Entonces, cuando hace esta comparativa de la fortaleza de México, cómo hemos avanzado en una integración económica tan fuerte con Estados Unidos y sobre todo la oportunidad que tiene México en el mercado interno en términos del bono demográfico, la edad de nuestra gente, incluso en la medida que combatamos la informalidad y bancaricemos el país, pues México sigue siendo un mercado muy atractivo para no solamente para la banca, sino para muchas inversiones desde otras industrias. Y yo lo que te diría es que para ustedes no son solo palabras, anunciaron una inversión de 10,000 millones de dólares, ¿no? Es correcto. El anuncio que hicimos el día de ayer es muy importante porque pues, Sí, porque es refrenda ponerle realmente. dinero a lo que creen. O sea, una cosa es hacer discursos muy bonitos y sí, Es correcto. creemos y sí. Y otra cosa es o se están poniendo su dinero donde están poniendo su boca, digamos. Es absolutamente correcto. Hace 6 años, que además justo coincide el arranque de la administración anterior con el arranque de un ciclo estratégico para BBVA a nivel global, anunciamos una inversión de 60,000 millones de pesos para los 6 años, que terminó siendo mucho mayor a lo que habíamos anunciado por diferentes motivos. Y justo en este momento, entre las cosas por las que vino el Consejo Global a coincidir con la reunión nacional de consejeros, es porque estamos iniciando un nuevo ciclo estratégico para los siguientes 5 años a nivel global y que luego esta estrategia global se aterriza a nivel de cada uno de los países y por eso anunciamos una inversión que va a ser mayor a los 100,000 millones de pesos para los siguientes 6 años. Y cuando dijimos mayor a 100,000 millones de pesos, y no por una cifra, digamos, más precisa, este es un piso de inversión, tiene que ver con lo que está pasando en términos de la evolución de la tecnología. Hoy estamos con el uso de la inteligencia artificial, que es una realidad operativa ya en el banco, pues estamos teniendo productividades muy impresionantes en términos, por ejemplo, de desarrollo de software, 25% más de productividad. Entonces, es un compromiso de mínimos para los siguientes 6 años, los cuales hablan de lo que tenemos que incrementar en capacidades para atender a nuestros clientes, el crecimiento que estamos teniendo en términos de número de clientes año con año, y luego también toda la innovación, en donde México es un país que desarrolla funcionalidades para el resto del mundo. México se ha convertido en probablemente el principal desarrollador de software para BBVA. Ahora, esa inversión es solo para México, es decir, esos 100,000 millones de pesos es solo para el banco en México y luego todo lo que hacemos para el resto de los países, digamos que es adicional a esto, pero para México son más de 100,000 millones de pesos. Oye, y te lo decía al principio, Eduardo. Hay gente que está muy asustada y ve mucha incertidumbre. Y ustedes, como empresa global y como empresa mexicana, parece que no tienen miedo, digamos, ¿no? Pero yo te lo pondría en dos niveles. Yo creo que primero la incertidumbre es real y a veces genera un poco de temor tomar decisiones.
me parece que lo más importante es tomar decisiones con datos reales que estemos viendo. Y luego, además de que los datos reales te deben de llevar a las decisiones, también hay que pensar que muchas de las cosas que hay que hacer en una empresa, en una industria, pues no solamente son para este mes, para este año, son para los siguientes años. Mucho de lo que vamos a invertir en tecnología y también en infraestructura física, pues no lo van a ver nuestros clientes sino hasta el año entrante y en 2 o en 3. O sea, un buen desarrollo tecnológico e incluso hacer una sucursal, pues me tardo entre 9 y 18 meses en lo que decido por una sucursal y la tengo operativa. Entonces, aquí hay una mezcla de cosas. Claramente hay una incertidumbre, pero también sabemos que México saldrá adelante como ha ocurrido en otros momentos y que sí hay fortalezas estructurales en la economía mexicana, algunas las acabo de describir, pues que nos permiten tener claridad de que si no invertimos hoy tendremos un rezago hacia adelante, y eso, insisto, le pasa también a muchas industrias, y hay que tener una estrategia en la incertidumbre de corregirlas, digamos, tácticamente, semana con semana, mes con mes, pero no dejar de ver o de perder el foco en el largo plazo, porque tenemos una estrategia muy clara que ejecutar. Y pensemos que esto que estamos viviendo, pues también nos ocurrió en el 2008-2009 y nos ocurrió en la pandemia en el 2020, y nunca dejamos de invertir e hicimos algunos reajustes en términos de en dónde alocábamos los recursos, pero claramente pues hay que tener esta flexibilidad día con día. O sea, a ver, por ejemplo, en la pandemia dejaron de desarrollar la parte física del banco y desarrollaron la parte tecnológica del banco de una manera increíble. Yo recuerdo De que hecho, tú y te yo voy a decir una cosa, platicábamos. fue un momento en el cual reenfocamos mucha inversión, invertimos un poco más incluso que lo que tenemos previsto, porque reenfocamos inversión a generar capacidades de reestructuras en las aplicaciones, una capacidad de contacto remoto con cada uno de nuestros clientes, de disponibilizar todas nuestras plataformas para nuestra gente que estaba también trabajando desde sus casas. Fue un cambio de inversión muy importante, pero que al final nos permitió salir muy fortalecidos. Hoy tenemos funcionalidades en nuestra aplicación que probablemente no hubiéramos desarrollado en su momento y que hoy es un servicio adicional que tienen cada uno de nuestros clientes, y también lo mismo ocurrió para los empleados. Es decir, ahí ves claramente esto de los ajustes tácticos de la estrategia sin perder el largo plazo, y me parece que es muy imprescindible que todos los empresarios pensemos de esa forma. Hay que estar pendiente de la incertidumbre, hay que ir tomando decisiones con datos, pero también saber que lo que no hagas hoy, otro competidor lo va a hacer. Y además, yo siempre que platico contigo, siempre te digo que, pues, que buscar el primer lugar es un trabajo. Estar en el primer lugar y no caerte de él es doble trabajo, ¿no? Que tienen que estar pensando, hay más de 50 bancos persiguiéndote los talones. Es correcto, y tenemos 50 bancos que competimos en diferentes niveles con cada uno de ellos, en diferentes segmentos, e incluso diré en diferentes geografías. Tenemos competidores regionales súper potentes, y luego hay que sumar todas las fintechs que están llegando a México, que muchos de ellos son monoliners y que compiten con un producto, y nosotros somos un banco universal que atiende 32 millones de clientes. Entonces tenemos desde dispersar un programa social hasta lo más alto de la pirámide en términos de ahorro, pero también desde un pequeño microcomercio a través de banca de barrio, pequeños comercios que estamos bancarizando, hasta las grandes empresas globales. Entonces, pues yo tengo que tener frentes abiertos de innovación y de conceptualización, no solo de innovación tecnológica, sino de modelos de distribución, para competir con muchísimos bancos y fintechs que además están haciendo también un gran trabajo. Entonces, esto es una carrera que nunca acaba. Que nunca acaba. Oye, Eduardo, ¿qué ánimo sentiste a tus asambleístas, a tus consejeros, a los que estuvieron hoy? Porque son empresarios de todo el país, de todas las latitudes, que tienen momentos diferentes todos y tamaños diferentes todos, ¿no? A ver, este tema que comentas es bien importante. Tenemos 480 consejeros regionales. Tuvimos una presencia récord el día de ayer, y eso tiene que ver con querían recibir mensajes y entender qué estaba pasando. Y efectivamente, cuando hablamos de México, hay muchos promedios en hablar de México. Y tienes que entender en qué México operas, en el México del centro, del norte, en qué industria estás,
estás en las playas, estás en las ciudades, tu industria cómo va, qué ventajas competitivas tiene. Entonces, a veces hablar un poco en los promedios en México pierdes la diversidad y las capacidades que hemos desarrollado en los últimos 30 años. Entonces, a veces en estas reuniones es muy interesante no solamente que ellos nos escuchen, sino tenemos un proceso también de feedback con nuestros clientes para que nos vayan transmitiendo lo que está ocurriendo en las regiones y podamos ajustar nuestra estrategia. Entonces, me parece que es muy relevante también entender qué posicionamiento tienes en este momento de cara a la incertidumbre para saber si te vas a mover mucho más rápido, un poco más lento o cómo ajustar tu estrategia. Y eso es parte de la riqueza pues de un consejo, de los consejos regionales tan potentes, que son los que verdaderamente están moviendo la aguja en el país en empleo y en términos de inversión. Sí, claro, porque son los que toman las decisiones en el momento. Querido Eduardo, siempre un placer platicar contigo. Saludos en casa. Igualmente, querido David, y siempre a tus órdenes. Te mando un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.